Chiquillos y chiquillas, me han pedido mucho este video, así que hoy vamos a hablar de algo que se venera más que la Rosa de Guadalupe, más que el reggaetón en Latinoamérica. ¿Qué? Sí, estamos hablando del Chavo del Ocho. Tenía que ser el Chavo del Ocho. Y yo me pregunto, y ustedes se preguntan, ¿por qué todo el mundo lo ama? Y vas a decir, ¿qué exageraron todo el mundo? Sí, bebé, casi todo el mundo. Pero hay algo que está pasando. ¿Por qué en México las nuevas generaciones no les gusta el Chavo del Ocho? ¿Será un fenómeno extraño que en Sudamérica o gran parte de Latinoamérica todavía siguen consumiendo y hasta vendiendo mercancía del Chavo del Ocho que puedes encontrar en el supermercado? ¿Cómo que a los mexicanos no les gusta el Chavo del Ocho? Chavo del Ocho en Centroamérica y Suramérica es una reliquia. O sea, realmente era un momento donde muchas personas se sentaban en familia o niños a disfrutar de algo que era ajeno a nosotros, que en este caso es la cultura o un programa mexicano. Para entender este fenómeno, primero tenemos que hablar de Chespirito. Y no, bebé, no estoy hablando de un conjuro o un hechizo de Harry Potter. Esto es para las nuevas generaciones, sino del creador del Chavo del Ocho, que es Roberto Gómez Bolaños. En 1971, el Chavo del Ocho apareció en Televisa y la rompió. Fue un éxito, tanto que rápidamente empezó a transmitirse en otros países. Y la cosa se puso seria. Giras internacionales, estadios llenos, millones de fans. Y claro, también llegó la polémica, porque aquí les va todo el chisme. Para que comprendas el impacto que tuvo el Chavo del Ocho a nivel Latinoamérica, no te vas a imaginar quién quiso contratar a todo el elenco en una fiesta privada. El patrón del mal, papi. ¿De quién estamos hablando? De Escobar. Imagínate, el narco más famoso del mundo, el mismo que tenía zoológicos, mansiones y aviones privados, echándose un capítulo del Chavo del Ocho. Se hizo viral hace unos años una fotografía donde se supone que el elenco del Chavo del Ocho iba bajando de un avión privado y atrás se veía al patrón. Pero esa foto estaba editada. No hay una evidencia a ciencia cierta o no tenemos una evidencia que nos diga que el elenco del Chavo del Ocho fue a visitar a las mansiones, a la casa de Escobar. Pero Carlos Villagrán, o sea, Kiko, en el programa del Chavo del Ocho, dijo que sí era cierto, que llegaron a su cuarto de hotel. Bueno, esto lo dijo en una entrevista en Argentina, en América TV. Recordó que en un viaje que realizó a Colombia fue abordado por los trabajadores del capo del cártel de Medellín para brindarle una propuesta de trabajo. Ellos estaban en el Hotel Tequendama, en Bogotá, cuando lo llamaron de la recepción y le dijeron: hay 3 personas que quieren hablar con usted. Pensó que eran periodistas. Dijo que al principio no tuvo problema con recibir a estas personas porque él siempre se vio como muy amable con los periodistas. Esto es lo que él decía. Pero cuando se va enterando de quiénes eran estos 3 hombres, dice que se le heló el cuerpo, que se le enchinó la piel. Ellos subieron a la habitación de Carlos Villagrán y se presentaron. Tenían un portafolio en la mano. Lo abrieron y sacaron una chequera. Se la pusieron en la mesita de centro y le dijeron: mañana es el cumpleaños de la hija del patrón, él quiere que usted actúe. Ponga la cifra que quiera, hasta $1,000,000, indicó. Total, él dice que de la manera más amable les dijo que lo lamentaba mucho, que no tenía tiempo, que ya tenía otros contratos, que bla, 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 bla. Total, él dice que no hizo ese evento, que no fue con el patrón del mal. Dice que después de esto le dio mucho miedo porque diario tenía que ir a ciertos lugares, a ciertos eventos y tenía miedo que en alguno de ellos, que se lo llevaran sin que él supiera dónde iba. O también decía que tenía miedo de que le hicieran pium pium por haberse negado al patrón. Pero ¿qué creen? La Chilindrina, o sea, María Antonieta, dice que sí fueron al bautizo de Manuela Escobar. Que según les habían dicho que iban a ir a un evento público y que llegaron a una mansión llena de lujos y tuvieron que actuar ahí. No hay pruebas, les digo. Chilindrina dice que sí, Kiko dice que no. Pero a ese grado están los rumores. Como les digo, fue un fenómeno, pero ¿por qué pegó tanto en Latinoamérica? Para entender el éxito del Chavo hay que entender que Latinoamérica en los 70s vivía una realidad muy similar a lo que se veía en el programa. O sea, pobreza, desigualdad, niños sin recursos y vecindades donde todo el mundo se metía en la vida de los demás. Creo que actualmente seguimos viviendo lo mismo. El chisme. La gente que veía la serie decía: oh, eso pasa en mi barrio. Era un reflejo de la vida real, pero con humor.
Además, la serie tenía un formato novedoso, lo que era una sitcom. Tú vas a decir, una sitcom ya es vieja. Sí, es vieja. Y se hizo muy popular en los 90s, como las series de Friends, Seinfeld o, por ejemplo, How I Met Your Mother en los 2000s. Pero este formato en los años 70 no se había visto en Latinoamérica. Era lo más nuevo de lo nuevo del nuevo, bebé. Fíjate que llegó a ser tan popular que se tradujo hasta 50 idiomas. Y también, como les dije anteriormente, tuvieron giras por varias partes del mundo. Se presentaron en Brasil, Colombia y una de las giras que hicieron más importante fue en Chile. Aquí en Santiago, para todo Chile, les presento al primer personaje de la vecindad. Aquí está Don Ramón. ¿Cómo le va, Don Ramón? Mucho gusto, pues aquí, mira. El elenco del programa fue a Chile en 1977 para una serie de presentaciones. Entre ellas se concretó uno de los primeros mega eventos en el Estadio Nacional y fue un show un poco tenso porque en ese mismo estadio, lamentablemente, en la dictadura de Augusto Pinochet, fue un lugar donde hubo tortura, desaparecidos. Y también era como un centro de detención, por lo cual causó polémica que él se haya presentado ahí. Pero ahorita les voy a desmenuzar también este chisme. Para esto es impresionante cómo los chilenos recibieron al Chavo del Ocho, a todo el elenco del Chavo del Ocho, porque los recibieron en el aeropuerto. Eran kilómetros de personas que habían hecho como una valla humana para que cuando pasara el autobús ellos pudieran saludar al elenco del Chavo del Ocho. Dicen que del aeropuerto al hotel hicieron más de 3 horas. Pero fue tan impresionante que hasta las escuelas cerraron porque iba a ser como un día festivo. Pero el concierto que más llamó la atención, que todavía sigue en la historia, es el que se dio en el Estadio Nacional el 12 de octubre. Llegaron más de 35,000 personas a ver el show. Algunos decían que pues en ese entonces no había la tecnología de tener las pantallas y el sonido, entonces no se podía apreciar muy bien, pero lo que la gente quería era ver a sus personajes, a los que los hacían reír, a aquellos que llegaban a su casa todos los días. Y bueno, salieron uno por uno, Kiko, la Chilindrina, el Chavo, Florinda, pero quien la rompió, y dicen que no podían creer cómo el Estadio Nacional estaba grite y grite, fue cuando se presentó Don Ramón. Y es que Don Ramón es el personaje más querido en Latinoamérica. Por más de 20 y casi 30 años, el Chavo del Ocho era el programa favorito de generación en generación. Pero pues esto empezó a acabar porque pues ya había televisión por cable, también, bueno, actualmente tenemos servicios de streaming, entonces ya es muy difícil que lo que te pongan en la tele uno lo vea. Antes era como, es lo que hay y es lo que ves, mijo, y te chingas. Pero ahora pues las nuevas generaciones ya no les gusta tanto el Chavo del Ocho, sobre todo en México, y te voy a contar por qué. No, yo odié el Chavo del Ocho, güey. ¿Cómo era divertido burlarse de un niño que vivía en un barril, güey? Sí, güey, o sea... Y nos lo ponen como icónico del país. Imagínate. O sea, de hecho ya en México ya está el Chavo del Ocho, ya no gusta a nadie, güey. Lo maman más en Sudamérica que en México, porque ya nos dimos cuenta de que, güey, esto era televisión basura de la época. Para los millennials, los centennials, el Chavo no es más que un programa viejo donde todos se gritaban. El formato ahora les parece anticuado, los chistes repetitivos, y bueno, claro, la gente lo ve con la lupa de lo políticamente correcto. Todos se preguntan, ¿cómo que hay violencia? ¿Cómo que hay machismo? ¿Cómo que nadie reportó a doña Florinda cuando le hacía agresión a don Ramón? Todo eso se cuestiona ahora las nuevas generaciones. Pero eso sí quiero decirles, o sea, no puedes medir con la misma vara lo de ahorita con lo que pasó hace muchísimos años. O sea, del 77 al 2025 han pasado muchas cosas, bebé. Y no podemos crucificar un programa con lo que ya se tiene de conocimiento psicológico, sociológico, antropológico, todo lo que termine en lógico, no se puede crucificar el programa del Chavo del Ocho. Seguramente, si nosotros que estamos, los millennials, los centennials, que estamos ahorita en esta generación, si hubiéramos nacido en los 60, 70, si nos hubiera tocado el Chavo del Ocho, seríamos super fans. Y es que en los últimos años el Chavo del Ocho no se ha salvado de tener titulares como que se le acusa de promover la violencia infantil. Claro, o sea, es lo peor, ¿no? No, nada que ver con las cosas que uno ve el día de hoy en TikTok. También se dice que refuerza estereotipos negativos como el clasismo, la pobreza, el machismo. No sé por qué me escuché como periodista de esos que les enseñan a hablar de esta forma, no lo sé, pero seguimos con el tema. Y también por si fuera poco, Chespirito sigue siendo criticado actualmente.
por lo mismo de que se le subió la fama, empezó a decir que todos los personajes que estaban en El Chavo del Ocho eran de su propia cabeza, él los inventó y eran suyos, propios de su propiedad, suya de él. Porque por lo mismo tuvo problemas con Kiko, con la Chilindrina y con Don Ramón. Creo que no tuvo tantos problemas porque Don Ramón dijo, ¿sabes qué, mijo? Yo me retiro. Él era como el más relax. Una de las razones por la cual se volvió a hablar del Chavo del Ocho y se le volvió a funar y a cancelar es porque un comediante llamado Carlos Vallarta dijo que ha sido de las peores cosas que le pasó a Latinoamérica. Hace un tiempo tuviste un escándalo por decir que Chespirito era una de las peores cosas que le había pasado a la comedia mexicana. Se ha desviado mucho la atención, como que yo soy el único mexicano. Exacto. Sí. O sea, hay varios, o sea. Su argumento dijo que la comedia de Chespirito era para pendejos, prácticamente, que fomentaba como una cultura de conformismo, machismo, y que también este tipo de programas fue promovida durante gobiernos autoritarios como el de Echeverría, en el caso que les dije de Pinochet, también cuando estuvo en Argentina. Y yo creo que sí tiene un punto. Creo que sí lo dijo por una parte por polémica, creo que sí lo piensa, pero también es lo que les digo, no puedes criticar la comedia del Chavo del Ocho con la misma vara que se tiene ahorita. Es como si dentro de 20, 30 años van a estar criticando este video que estoy diciendo puras pendejadas. Lo bueno es que el humor evoluciona y al menos el humor de Carlos Vallarta me gusta, me agrada. Igual tiene cosas muy funables, igual tiene cosas de clasismo, machismo, pero es parte de la comedia, bebés. Y creo que es un poquito más inteligente la comedia ahorita, aunque todavía hay mucha gente que valora y quiere al Chavo del Ocho y lo sigue viendo y se sigue riendo y se sabe los diálogos. Y está bien porque es parte de su cultura. Es también como, por ejemplo, la gente que le gustaba mucho Friends. Si ves Friends ahorita es súper funable y cancelable, pero hay gente que le sigue gustando. Bueno, a mí me gusta. O por ejemplo, a mí me gusta la serie de Sex and the City. No es un sitcom, no es comedia, es como un drama, comedia romántica, lo quieres ver así, pero también tiene cosas súper cancelables. Pero me gusta verlo. Y hablé como norteña. Y mira, te enteraste de chavos del chisme del 8. Te enteraste de chismes del Chavo del 8. Ya me vino a visitar a alguien, esperen. Aquí está. Te enteraste de chismes del Chavo del 8, te enteraste pues de las funadas que tienen aquí en México también. Aquí en México ya no se ve tanto como antes, creo que se sigue más viendo en Latinoamérica, en Sudamérica, pero aún así, yo eso sí quiero decirles, yo creo que sí fue, no te voy a decir que un genio, pero fue una persona muy inteligente en lo que se refiere a contenidos de comedia en televisión abierta en el año de 1971. Y es que fue una franquicia, o sigue siendo una franquicia millonaria. Ya es una marca, un producto. ¿O tú qué crees? Tú dime qué piensas. Yo te quiero leer. Te voy a ser sincera. Yo no soy al 100% fan del Chavo del Ocho. Sí lo llegué a ver porque también me tocó cuando ya eran las repetidas en los 90s. Tiene cosas muy interesantes. Don Ramón, el profesor Girafales, creo que él sí adaptó la comedia, supo hacerlo. Al final ya este formato estaba muriendo, por eso dejaron de hacer la serie. Pero lo brillante, lo impresionante es que se sigue transmitiendo y la gente lo sigue viendo. Como les digo, tal vez ya no en México, pero sí en Latinoamérica. Así que mis amigos de Latinoamérica, de otras partes del mundo que me estén viendo, que les guste el Chavo del Ocho, yo los quiero leer en los comentarios. Con esta investigación que hice, realmente fue una investigación un poquito superficial. Si quieren saber más a fondo, me pueden decir qué es lo que quieren saber del Chavo del Ocho y yo con gusto te cuento el chisme y te lo investigo. Pero con esto me di cuenta que realmente sí es una serie que va a pasar o ya pasó a la historia, que es súper importante en Latinoamérica y en el mundo. O sea, también como Thalía, güey, como las telenovelas de Thalía que también se tradujeron a nivel mundial. Así que si quieres que te cuente todo el chisme de las Thalías, de las Marías, más bien de las Marías de Thalía, pues también me escribes en los comentarios, mi amor. Te mando un beso, espero que te haya gustado este video y Taquito, saluda allá a la cámara. Te tengo que entrenar, ¿verdad? No, besos no. Besos de ceniza a la quebradiza. Te veo en el siguiente video, bebé. Chao.